Bueno, buenos días. Acá estamos en Neurociencias para Fisioterapeutas y hoy les traigo un video distinto porque verán que yo no soy Lucas y lo tengo aquí a mi lado a Lucas Mahmoud Meroni, que hoy lo vamos a entrevistar y vamos a tratar de que nos cuente todo lo que sabe sobre dolor crónico, agudo, las diferencias, que podemos intentar crear y crecer. Hola Lucas, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Marco? ¿Todo bien? Bien, bien, por Bueno, suerte la cuarentena nos está tratando bien y divertido. Bueno, Luquitas, contá rápidamente, brevemente tu historia y por qué llegaste a las neurociencias así, de esta forma, tan creativa. bueno, ya con el tema de las neurociencias, hace más de 10 años que estoy trabajando y estudiando estos temas. Comencé como comenzamos todo, ¿no? Por curiosidad y también por necesidad de algo más. Cuando me Ajá, estaba formando como kinesiólogo, en los últimos años de la carrera, me empecé a interesar más por el dolor, sobre todo el dolor persistente, y a medida que iba estudiando me di cuenta de que todas las cosas que nos daban en la formación de grado, les faltaba algo más. Y ahí empecé a involucrarme, primero en las técnicas de estimulación cerebral no invasiva, como el TMS, que bien. tuve la posibilidad de hacer un trabajo para la tesis final sobre estimulación Ujú, magnética transcraneal como propuesta en ese momento, porque todavía no se estaba usando, para dolor persistente. Y qué bien, cambios había en el dolor persistente comparados a nivel cerebral, ¿no? Comparados con las personas que tenían depresión refractaria, que eran los trabajos que estaba publicando. bueno, Y anda prestando atención a esos dos tópicos porque los vamos a ahí tratar, lo vamos entonces. a ir viendo. Y Sí, bueno, como casi todo en la vida, por suerte, cuando me recibo como kinesiólogo, fisioterapeuta, tengo, también o para que fisioterapeuta para quede los colegas de afuera. de afuera. ¿Qué pasó? Yo había hecho esta tesis bastante particular en TMS. Acá en Rosario traen en ese año un equipo de estimulación magnética transcraneal que la trajeron de Oxford, de Inglaterra, con la particularidad de que estaban desarrollando el equipo de trabajo y no estaba muy en claro cómo funcionaba el tema, y tuve la suerte de poder entrar ahí y estuve más de 3 años trabajando en el Departamento de Estimulación Magnética Transcraneal y Neurociencias en el área de psiquiatría y en el área de dolor persistente. Y bueno, básicamente ahí empecé a desarrollar todos estos temas, creamos el grupo de trabajo en el cual Marco es integrante, está Sebastián Nicosta, Esteban Ferrari también, que son otros integrantes del equipo, y complementario a eso, me empecé también a interesar, que ya venía con un interés en lo que son las ciencias médicas, y a formarme en la carrera de medicina, eh, que todavía sigo en ese proceso. En proceso, en proceso. Bueno, buenísimo, buenísimo, Lucas. La verdad que una historia súper interesante y los que te conocemos tratamos de ir siguiéndote y buscándote nuevas fronteras, porque la realidad es que es una historia de tu vida y se nota, se nota. Bueno, Luquitas, vamos a tratar de entrar de lleno al tema, en Ujú. lo posible con una pregunta un poco amplia. Podría decirse ¿Qué, qué es lo que crees vos que cambió sobre todo en tus creencias desde lo que empezaste estudiando en la facultad y después de esos 3 años de TMS y de empezar a buscar un poquito más? ¿Cuál fue tu principal foco que vos pondrías que decir, mira, esto fue lo más importante que yo descubrí leyendo, estudiando, buscando, creciendo? Bueno, fueron muchas cosas, ¿no? Pero Ujú. principalmente me parece que, sobre todo en esos años, que al principio era muy difícil estudiar estos temas cuando comencé, porque imagínate que empecé yendo a los congresos de psiquiatría, de neuropsiquiatría, e intentar de hacer esa bajada a la clínica de la fisioterapia. Ujú. Y viendo cosas tan complejas que veía en esos nichos profesionales, empecé a ver que había cada vez cosas más similares a las que nosotros vemos como fisioterapeutas.
y empezar a entender de que muchos de estos cambios adaptativos, que muchas veces se le dicen maladaptativos, pero ya lo vamos a hablar, para mí son Bien. cambios adaptativos a nivel cerebral, Ajá. coinciden mucho en distintos trastornos, tanto en salud mental como trastornos físicos. Yo creo que hacer caer en eso de que somos un todo y que nuestro cerebro se va adaptando, ya sea que el comportamiento sea después en la clínica como síntomas depresivos o como dolor persistente, eh, que sea bastante similares a muchas de las adaptaciones, me parece que eso fue algo muy importante. Sobre todo porque podemos hacer una bajada clínica a partir de eso, aunque parezca muy teórico. Bien, te sentiste, como decir, identificado con ciertas cosas de la psiquiatría por ponerle este tipo de funcionamiento cerebral, ¿no? El por qué sería, tal vez. Sí, porque incluso creo que nos pasa a todos los colegas, muchas veces no tenemos herramientas para abordar ciertas circunstancias, situaciones con las personas que tenemos enfrente y que estamos ayudando a recuperar, que también por eso estudié bastantes cosas de psicología, hice curso en psicoterapias, para empezar a tener herramientas, porque ya sea en salud mental como en fisioterapia, necesitamos tener un abordaje más integral, ¿no? Bien, bien. Bueno, Luquitas, contame un poco cuáles son las teorías de dolor que vos tenés siempre en mente o cuál de todas las teorías que hay son las que vos tenés más planteadas y más aceptadas, pongamos. Bueno, en realidad ahí tenemos, como decís vos, muchas teorías, ¿no? Hay muchas creencias sobre lo que es el dolor. Creo que no hay una que esté más acertada que otra. Sí, si lo vemos desde estos paradigmas, hay algunas que nos acercan un poco más a lo que está tirando la evidencia actualmente en los últimos años. Yo creo que siempre tengo en mente una, también por lo revolucionaria que fue, que es la teoría de la neuromatriz de Melzack, más allá Ujú. de que hoy se le pueda hacer ciertos cuestionamientos, que creo que son válidos también los cuestionamientos que hay, pero siempre, como hablamos en el grupo y como hablamos en los videos, tenemos que entender el contexto en el que fue desarrollada esa teoría y que dio pie a un montón de otras teorías más actuales y que nos van acercando cada vez más a esto que es el dolor, entender el dolor y el dolor persistente. Otros autores, diría que Bien, Mosley, un sí, paréntesis ahí. Trata de explicar simple la neuromatriz. bueno, Melzack y Wall, cuando desarrollan esta teoría, que venían de un modelo bastante biomédico, empiezan a decir que en realidad en el dolor persistente, en el dolor en general, pero en el persistente ya vamos a ver por qué, hay distintas dimensiones, ¿sí? Que están involucradas en esta percepción del dolor. Y ellos, ya a partir de esta teoría, empiezan a decir que en realidad el dolor es una construcción por parte de la persona, ¿sí? Que eso es sumamente importante, y que estas dimensiones, que son las dimensiones cognitivas, emocionales y sensorias-motrices, ellos lo llaman de otra manera, pero para que sea simple de explicar, están interactuando todo el tiempo entre ellas y entre ciertos factores internos y externos que van a generar una emergencia, que esa emergencia va a ser la respuesta del dolor y los mecanismos de acción. ¿Sí? Eso es sumamente interesante porque después estos autores establecen de que estas dimensiones existen o existirían realmente en las redes cerebrales. Después vamos a ver que podemos encontrar cierta diferencia y cuestionar algunas cosas que decía Melzack. Pero para esa época era muy importante esta visión. Ujú. Bien, bastante revolucionaria. Sí, muy revolucionario. Luquitas. Y estaba haciendo, empezaste y lo nombraste como es, a Mosley, Sí. que decías, ahí te corté justo. Seguí con Mosley, por favor. Bueno, Mosley y Butler eh, Ujú. establecen otras teorías a partir de lo que venían diciendo Melzack y Wall, pero lo que ellos empiezan a decir es que eh, hacer más énfasis de que el dolor es un mecanismo de protección, ¿sí? Que incluso establecen ciertas
herramientas terapéuticas a través de cómo medir este mecanismo de protección, a través de las amenazas y las estrategias de control que nosotros tenemos para afrontar esa situación. Si las estrategias de control son lo suficientemente importantes como para que nosotros podamos adaptarnos a esa situación amenazante, lo más probable que pase es que la respuesta del dolor no sea necesaria. Pero si pasa al contrario, donde las respuestas o las amenazas sean más importantes que nuestra estrategia de afrontamiento, posiblemente nosotros lo vivamos como una experiencia dolorosa y actuemos en consecuencia de esa situación de amenaza. Bien, perfecto. Y en ese punto que vos planteás entre para un lado o para el otro, ¿en qué momento eso pasa a ser algo crónico o en qué momento nuestro cerebro intenta aprender hacia ese lado que vos dijiste mal adaptativo, que en realidad dijiste adaptativo, no mal adaptativo, sino en qué momento pasaría, se plantearía y se planificaría esa situación de cronicidad, pongámosle, o de persistencia, en realidad, como tratamos de llamarlo ahí? Bien, eh, incluso dentro de estas teorías, contemporáneamente, hay otros autores como Gifford, por ejemplo, que también hace bastante hincapié en esta cuestión que vos comentás. Ahora se está estudiando la neuromatriz, más que como neuromatriz del dolor, como neuromatriz del estrés. ¿Sí? Y hay algunos autores que establecen como que podría llegar a haber un punto de no retorno. ¿Mm? Ajá. Estas situaciones estresantes, amenazantes, se prolongan en el tiempo o son lo suficientemente importantes, podría generar que se desencadene una serie de factores de adaptaciones neurales y de adaptaciones psiconeuroinmunoendocrinas para generar unas adaptaciones que ya no haya un punto de retorno y sea mucho más difícil después volver a un mecanismo más homeostático, si se quiere, ¿no? Claro. Yo creo que ahí está, en este punto de no retorno, algo crucial para estar hablando de dolor agudo a Ujú. dolor persistente. ¿Por qué persiste un dolor? El dolor se está viendo que está persistiendo entre más cambios haya en ciertas redes, como por ejemplo las redes emocionales. Cuando el sistema límbico empieza a generar más cambios neuroplásticos durante esta experiencia dolorosa, pareciera ser que es un indicativo de persistencia de ese dolor. Mientras que cuando el dolor no tiene componentes tan emocionales, se podría decir que se procesa por redes más sensorio-motrices. Yo creo que ahí hay un punto bastante interesante para seguir estudiando de cómo son esas adaptaciones en ese sistema límbico que incluye, por ejemplo, a la amígdala, que incluye al hipocampo. Incluso se ha visto en personas con dolor persistente, en estudios longitudinales, que esto es muy importante de aclararlo, porque en neurociencia es muy difícil a veces hacer estudios longitudinales. Se ha visto que personas, por ejemplo, con dolor lumbar crónico, si tienden a un comportamiento de recuperación, hay cambios neuroplásticos que condicen con esos comportamientos de recuperación, con esos comportamientos de bienestar. Pero si tienden a la persistencia del dolor, hay otros cambios, por ejemplo, a nivel del hipocampo, que podría referirse a ese aprendizaje del dolor. Bien. Entonces, pregunta, ¿vos crees que todos tenemos la capacidad de desarrollar dolor persistente? ¿Está en la naturaleza de todos los seres humanos? Bueno, pregunta difícil. Abierta, filosófica, ya me Muy, pasé, pero bueno, me clavaste ahí, dale. no, muy, muy difícil. Yo creo que la capacidad, me parece, de adaptarse podría estar en todos. Es verdad que hay personas que son más susceptibles a desarrollar dolor persistente, como a desarrollar otros cuadros, ¿no? Como puede ser la depresión. Eh, También tiene que ver mucho cuando hablamos de contexto, y esto lo hablamos mucho en el grupo y en las formaciones. eh, Hace bastante años que venimos trabajando el tema de la contextualización, ¿no? De la Ujú. rehabilitación y del dolor y cómo trabajar esas claves contextuales. Y el Bien, te contexto, hago, sí,
pequeño paréntesis. Definí contexto para que quede claro. Bueno, el contexto, eh, ¿qué sería el contexto para una persona? Básicamente podríamos definirlo no solamente como el entorno, porque muchas veces se cree que el contexto es el entorno de la persona, sino cómo nosotros leemos a este entorno, ¿sí? Y a través de qué lo vamos a leer, de una línea temporal, ¿m? Que eso es muy importante para entender el contexto, la historia de esa persona, ¿sí? Y porque eso va a determinar y va a condicionar cómo nosotros leemos las situaciones que nos van pasando y cómo leemos nuestro entorno, hablando de lo más amplio en la palabra cuando nos referimos a entorno, ¿no? Perfecto. Y Seguir con las claves contextuales que estabas no, hablando. y esto, ¿no? Que la historia nos va a definir como persona. Y ya se conoce la epigenética, que condiciona muchos de los mecanismos biológicos, y yo creo que a través de la epigenética y del contexto de esa persona puede hacer que en ciertas circunstancias nosotros estemos más predispuestos a generar dolor persistente o más predispuestos a afrontar de manera más funcional, si se quiere, esa situación. Bien, bien, vamos a ponerle funcional. Bien, nombraste la palabra estrés y depresión. Ujú. Contame un poquito cuáles son los mecanismos que pueden llegar a planificar o a plantear este dolor persistente, tanto desde el estrés, desde la depresión, nuestro cerebro, cómo estaría manejando esas situaciones. Bueno, el estrés es una parte fundamental, se está viendo en los últimos años, de lo que es la etiopatogenia de muchos de los trastornos que nosotros como fisioterapeutas tratamos, ¿sí? O deberíamos ayudar a tratar, ¿no? Como puede ser el caso de la depresión. Eh, ¿Por qué es importante entender más el estrés? El estrés es un mecanismo de respuesta y de un mecanismo de adaptación a nuestro contexto, ¿sí? Cada uno tiene ciertas estrategias de afrontamiento, como veníamos hablando, y cuando nosotros nos vemos sobrepasados por el contexto, por la situación, o incluso nuestro mecanismo, nuestro sistema, está más vulnerable, ¿sí? A ciertas circunstancias, podemos empezar a generar mecanismos de adaptación que a largo plazo puedan generar adaptaciones, por ejemplo, a nivel del sistema nervioso, que conlleven a un trastorno determinado, ¿sí? Es un punto clave y un punto que conecta a trastornos como la depresión, como la ansiedad, como el dolor persistente, como el insomnio. Y fíjate que son todos trastornos que cuando nosotros estudiamos dolor están vinculados, ¿sí? Y están solapados, es muy difícil saber hasta qué punto esa persona que se manifiesta con dolor tiene depresión o tiene ansiedad o tiene un trastorno de sueño, por ejemplo. Ahí está, muy importante. El sueño, ¿no? En esta situación de dolor persistente. Muy Bien, importante, sí. y en relación a la tensión muscular, que es algo que nosotros nos la pasamos viendo, vemos el aumento de tono, que la gente lo refiere, también subjetivamente, y obviamente nuestra cuestión también evaluativa subjetiva, vamos a ponerlo en la mesa porque la realidad es que es donde estamos. ¿Qué, digamos, cuáles son los mecanismos por los cuales terminamos aumentando esas tensiones o imaginando que están aumentadas o evaluando nosotros, pero es un patrón que es bastante común Ujú. en general de ver. Bueno, volvemos a esto del estrés, ¿no? ¿Qué era el estrés? Dijimos que son respuestas de nuestro organismo para afrontarnos a una situación. Bien, Sabemos cuando estudiamos estrés, sobre todo cuando estudiamos síndrome general de adaptación, que es cuando todos nuestros mecanismos eh, biológicos y psicológicos se ponen en marcha para afrontar esa situación, eh, incluyen tres tipos de respuestas estereotipadas, ¿sí? Esto todos lo sabemos. ¿Cuáles son las tres respuestas? O luchamos ante esa situación, ¿sí?
o escapamos o nos congelamos. ¿Sí? Son las tres respuestas inespecíficas que tenemos para afrontar comportamentalmente esa situación de amenaza. ¿Mm? Tengamos en cuenta esto, porque para hacer ese tres tipos de respuestas de afrontamiento, necesitamos que nuestro sistema neuromusculoesquelético esté preparado para hacerlo. ¿Sí? ¿Cómo va a estar preparado? Básicamente generando un aumento de tensión muscular. ¿Sí? Si podríamos hacer una prueba en casa, por ejemplo, si cerramos los ojos y intentamos de relajarnos, ponemos los brazos al costado, vamos a intentar de hacerlo. Voy a hacerlo, lo voy a Vamos a hacer. hacerlo, Marquito. Voy a hacerlo, olvídate, lo voy a hacer, lo tengo que hacer. Dale. Vamos a hacer Cierro esto. los ojos. Cierran los ojos, relajados los brazos al costado del cuerpo, y quiero que cierres los puños todo lo que puedas. Los dos puños. Cerrar todos los que puedas con los brazos extendidos, relajados. Solamente los puños, las manos bien cerradas, haciendo toda la fuerza que quieras. Y quiero que lleves tu atención a la mandíbula y al cuello. Quiero que sientan cómo se siente, cómo se percibe la tensión en la mandíbula y en el cuello. Ahí, relajo, Sí. ¿cómo lo sentiste? Y sí, aumentó. Me costaba muchísimo porque vos ahí me diste una clave, ¿no? Tratar de cerrar los puños y dejar todo el resto flojo. Prácticamente imposible. Bastante complejo inclusive lo quise hacer, sobre todo dejando los brazos flojos y estaba aumentando automáticamente el tono de la musculatura masticatoria y acá sensación de cuello de rigidez para hacer la máxima fuerza a nivel de las manos, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque nuestro sistema motor se comporta, si bien esto es una prueba, como dijimos, fuera de contexto, totalmente Totalmente. sencilla, ¿sí? Pero ahí estamos viendo cómo se empieza a comportar nuestro sistema motor. Cuando nosotros ponemos tensión en las manos, que las manos son muy importantes para protegernos, por ejemplo, cuando tenemos que pelear, cuando tenemos que escapar o incluso cuando tenemos que estar quietos, congelados, y esperando si una situación va a determinar en que nosotros tengamos que huir o tengamos que afrontarla de otra manera como pelear. Cuando ponemos tensión en nuestras manos, todo nuestro sistema, incluso a nivel de la mandíbula y del cuello, se empieza a preparar para afrontar esa situación. ¿Cómo? Aumentando la tensión. ¿Por qué? Al aumentar esa tensión, el umbral es mucho más bajo para activarse y podamos generar esa respuesta motriz para afrontar la situación estresante o amenazante. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que vos me preguntabas y con la vida cotidiana? Tiene que ver mucho. ¿Por qué? Porque nosotros estamos todo el tiempo percibiendo estímulos amenazantes. A veces que son umbrales, que no los consideramos como tal, pero están todo el tiempo excitando a nuestros sistemas de amenaza, ¿sí? A nuestro sistema de afrontamiento. Por ejemplo, la contaminación visual, la contaminación auditiva, nuestros pensamientos y el estrés constante que tenemos para cumplir con la gran demanda que tenemos a nivel, por ejemplo, laboral o a nivel de estudio o personal. Todo eso es lo que va haciendo es que se empieza a generar una carga alostática y a empezar a preparar constantemente a nuestro sistema para esa respuesta. Ahora, hay una clave fundamental que nos diferencia de nuestros antepasados de hace 10.000 años. ¿Qué diferencia hay? Hace 10.000 años esta situación de estrés se desencadenaba, tenía un tiempo determinado de duración, o lográbamos escapar, o ganábamos la pelea, O moríamos. O moríamos. Ahora, pero descargábamos toda esa tensión, ¿no? Toda esa situación, toda esa carga alostática se descargaba, volvíamos a nuestro estado de recuperación para una nueva situación que se presente. Ahora el problema es que no hay tiempo de recuperación, constantemente estamos sobrecargando el sistema y nunca lo estamos descargando, o muy pocas veces lo estamos descargando, a no ser, bueno, ciertas situaciones puntuales que lo terminan descargando. Y ahí ya estamos hablando de otra disciplina. De otro plano, otro plano. Que Bien. no viene al tema. Qué interesante esto, ¿no?
cuarentena, ¿no? Estamos en una realidad que, sobre todo la mayoría de los oficios, o por lo menos lo que hacemos en el área del dolor, estamos trabajando poco o nada, y tenemos mucha carga alostática y mucha carga y presión impositiva y demás, tributaria que es compleja, ¿no? Es un aumento, o creo que en esta situación se debe ver bastante y deben surgir muchas cosas, ¿no? La violencia familiar, la violencia en casa, el aumento de estrés, el insomnio, ¿no? Ujú. Pero bueno, ahí en ese punto, yo por lo menos es algo que suelo ver mucho en mis pacientes, decime si no, hablando de lo que hablabas al principio, que es esta situación o pongámosle el bruxismo o el aumento de tono o dolores orofaciales que se dan y que es bastante común en la gente con dolor crónico, más allá de la situación, y la otra que siempre refieren, me levanto con las uñas marcadas en la mano, que durmió haciendo fuerza, y generando esa situación, ¿no? Tal vez de descarga. ¿Por qué en la noche, o por qué el sueño, si bien es una pregunta que hay muchas teorías al respecto, pero contame Ujú. vos por qué crees que se dan estas situaciones y el sueño es tan importante y tan relacionado con los pacientes que tienen dolor crónico, ¿no? O dolor Ujú. persistente. Sí, Contame. bueno, se vio que las personas que tienen dolor persistente o incluso que tienen depresión, su dinámica, sus redes cerebrales, sobre todo las redes atencionales, están constantemente trabajando. Y hay otras redes, cuando nosotros nos vamos a dormir o incluso cuando estamos en este tiempo de recuperación, por ejemplo, se ve mucho cuando hacemos ejercicio de relajación, de meditación, hay otras redes que tienen que tomar relevo, que son llamadas redes en reposo, de las redes atencionales. Entonces es como un cierto equilibrio entre las redes que nos ayudan a recuperar nuestro sistema, a que las redes atencionales que están todo el tiempo trabajando puedan mejorar y disminuir su actividad para recuperarse, para después al otro día seguir trabajando. ¿Qué pasa? En estas personas nunca pasa este relevo y están constantemente todo el tiempo trabajando las redes atencionales y no nos permitirían entrar en las fases de sueño normales que le permitan a todo este sistema recuperarse. Entonces, al no haber esta desconexión, si se quiere, de estas redes, tiene que haber cierta descarga y probablemente esta descarga sea a nivel físico, ¿sí? A nivel de muscular. ¿Qué pasa? Hay una retroalimentación. Como hay tensión muscular, nuestro sistema refiere de que hay un contexto por el cual tenemos que estar activados. Entonces, la tensión misma muscular genera una mayor retroalimentación y mayor activación de todas estas redes atencionales. Empieza a ser un círculo vicioso. ¿Qué pasa si nosotros lo mantenemos durante mucho tiempo a esta situación? Hay teorías que hablan de la neurotoxicidad, el aumento de la excitabilidad a lo largo del tiempo, con aumento de glucocorticoides, por ejemplo, generaría toxicidad a nivel neuronal. Por ejemplo, eso podría ser un mecanismo que explica los cambios tróficos, o sea, las atrofias a nivel cortical en personas con depresión o en personas con dolor persistente. Espectacular, espectacular. Bien, contame un poquito, ya que venís hablando de esta situación a nivel cerebral, ¿qué adaptaciones hay a nivel corporales, ¿no? Pongámosle hormonalmente, qué sabemos o qué se puede dar y cómo podría afectarnos también. Bueno, está muy vinculado, obviamente, la respuesta del cerebro con el resto del organismo y cómo es esa conexión cerebro-cuerpo, si se quiere, es a través del sistema inmunológico y endocrinológico. Sabemos que es indivisible, ¿no? Eh, Totalmente. pero bueno, tanto a nivel nervioso como obviamente las respuestas que tienen que ver más con el campo psíquico, están conectados con el resto del cuerpo, como decía, con el sistema inmunológico y el sistema endocrino. Siempre depende de dónde estemos parados en la respuesta del estrés. Si estamos ante una situación aguda,
va a haber un tipo de mecanismo, pero si estamos ya lo prolongamos en el tiempo de estas etapas, va a empezar a haber una especie de agotamiento de estos sistemas. Hormonalmente e inmunológicamente hay un montón de respuestas que están vinculadas. Por ejemplo, con el aumento de adrenalina, noradrenalina, cortisol, que está ampliamente vinculadas a adaptaciones cerebrales. O sea que la respuesta del estrés, que aumenta ciertas hormonas, como por ejemplo el cortisol, va a generar a su vez adaptaciones a nivel cerebral para esta nueva situación. ¿Cómo lo va a generar? Por ejemplo, hay algo que está muy vinculado, la hipertensión, ¿sí? Con el estrés y con cambios neuronales. ¿Qué hace el estrés? A nivel de que nosotros mantenemos mucho tiempo de estado de alarma durante el tiempo, el sistema nervioso va a empezar a cambiar su plasticidad dendrítica, ¿sí? Para hacer más sinapsis, por ejemplo, a nivel del tronco encefálico, que controla la frecuencia cardíaca y la vasopresión. ¿Qué es la vasopresión? La constricción de los vasos sanguíneos al resto del cuerpo. Entonces, ¿qué hace el estrés? Genera una mayor conectividad de estas redes en los pacientes que tienen hipertensión, por ejemplo, generando un mecanismo neuronal de hipertensión. ¿Sí? Entonces, no es solamente un mecanismo vascular, sino que ya el sistema nervioso empieza a generar adaptaciones para que esa hipertensión sea más fácil de generar. ¿Por qué? Porque tiene una mayor sensibilidad a la adrenalina, a la noradrenalina y al cortisol, por esta neuroplasticidad dendrítica. ¿Qué pasa en las personas con dolor persistente? Por ejemplo, hay adaptaciones a nivel del hipocampo. ¿Por qué es muchas veces eh, discapacitante el dolor persistente, la depresión, la ansiedad? Por ejemplo, por ciertas distorsiones cognitivas, problemas cognitivos, porque a nivel neuronal empiezan a generar adaptaciones a nivel del hipocampo. Si bien es muy compleja la adaptación del hipocampo en el dolor persistente, pero por ejemplo, si tenemos que ver con la memoria a largo plazo, empieza a haber un deterioro de la conectividad sináptica a nivel del hipocampo, pero un aumento de la conectividad a nivel de la amígdala cerebral, ¿sí? Que lo que hace es que nosotros seamos más hipervigilantes y más temerosos, si se quiere, que obviamente condice con un aspecto clínico del dolor persistente, que es la kinesiofobia. ¿Sí? Entonces veamos cómo estos mecanismos endocrinos, por ejemplo, pueden condicionar las adaptaciones neuronales. Ni hablar de los mecanismos inmunológicos, que son sumamente importantes para todos estos cambios neuroplásticos. Wow. Impresionante, impresionante. Bueno, a ver, otra pregunta, ya que estás metiéndote en ese tema. El síndrome de fatiga crónica. Ujú. Te tiro ahí título, que creo que encaja mucho en esta situación que venimos charlando. Sí, sí, básicamente el síndrome de fatiga crónica, yo creo que es otra manifestación de todas estas adaptaciones que estamos viendo, ¿no? Eh, Incluso se incluye dentro de la sensibilización central, ¿sí? De la fatiga crónica, que acompaña a, sobre todo, por ejemplo, lo más conocido, al dolor persistente, como en el cuadro de la fibromialgia, que es bastante discutido y en bastante auge también a nivel de la clínica y de la investigación, pero con muchos otros trastornos, como bien decimos, la depresión, la ansiedad, el insomnio. ¿Sí? Eh, Neuronalmente hay mecanismos que son que conectan a todos estos trastornos y la fatiga crónica no deja de estar exento, ¿sí? E incluso es una manifestación, un comportamiento de toda esta carga alostática que genera ya un agotamiento de nuestros sistemas. Incluso la fatiga está muy relacionada con ciertas áreas cerebrales que tienen que ver con la ínsula, ¿sí? Un lóbulo sumamente importante en el dolor persistente, en la fatiga, porque por dos cosas, porque tiene conectividad, por ejemplo, con las redes atencionales a nivel frontal, pero también con redes motoras, ¿sí? Y la mayor percepción de fatiga o la mayor interocepción que pasa en estas personas con dolor persistente, pueden generar un nivel de conciencia sobre esa fatiga y una claudicación en las actividades o en las tareas motoras,
por esta misma percepción de esfuerzo, ¿sí? Entonces, al estar tan sensibilizado este sistema y tan conectado y reforzado este sistema de percepción del esfuerzo, puede generar este tipo de comportamiento que es la fatiga crónica. Bien, espectacular. De ahí me quedan primero algunas cosas para hablar previas y me sale otro tema lindo que quiero que después empecemos a hablar de lo que es la modulación, ¿no? Ujú. Y en esto que hablabas del foco interno y cómo podemos utilizar otras herramientas. Bien, ¿conoces, te pregunto, el caso del paciente HM? En caso del paciente HM, no. Sí, no lo conoces. Bueno, el paciente en los años 50, 1950, un muchacho joven que tenía unos ataques epilépticos impresionantes que no se podían contener, lo que decidió un neurólogo hacerle una cirugía cerebral porque ya habían agotado todas las herramientas y le sacaron un pedazo del hipocampo. Ujú. Lo lindo de esto, lo increíble de esto que queda el paciente, queda como, no sé si viste la película Mementos, queda el paciente viviendo el día a día sin capacidad de hacer aprendizaje de memoria, es decir, lo que aprendía a los minutos o segundos se lo olvidaba completamente. Pero lo loco es, o lo raro es que este muchacho podía generar aprendizaje motor, es decir, podía aprender a tocar la guitarra y no olvidarse, pero no podía aprender o no podía recordar lo que había pasado hacía un rato o cómo. Digamos, fíjate que esta situación a nivel de hipocampo, cómo podría generar y cómo podría estar siendo dos sistemas distintos, el aprendizaje motor y el aprendizaje de memoria, y cómo podemos tratar de utilizar esta situación que nosotros hacemos, que tenemos mucha experiencia y muchas herramientas a nivel motor, para poder tratar de sobrepasar esa situación de la memoria y de tal vez saltar la situación emocional en ese momento para tratar de trabajar el dolor. Es una idea que yo siempre tengo ahí presente en esta situación, un poco inclara, porque obviamente tampoco está claro cuáles son los mecanismos, ¿no? Un poco cuáles son las situaciones, si esto que hablabas vos del aumento dendrítico cierto, de la amígdala y del aumento de la situación, o la mejoría en la hipervigilancia y empeorar en la capacidad de la memoria o de estos mecanismos, ¿no? No sé si te surge alguna conclusión al respecto o algo para comentar. Sí, bueno, muchos de los descubrimientos vienen de esa época de cirugías que se realizaban. Que hay mucho todavía por conocer, por saber, porque tenemos muchas dudas todavía sobre cómo funciona esta dinámica de las redes. Pero básicamente para que a los colegas le quede como en concreto qué es lo que nosotros podemos hacer con esto, me parece de lo que decís es muy importante, primero, saber que hay distintos sistemas de memorias, ¿sí? Que no todos están en el hipocampo, incluso hay distintos tipos de aprendizaje, como puede ser el aprendizaje motor en situaciones, por ejemplo, el aprendizaje implícito, está el aprendizaje implícito, el aprendizaje explícito, pero básicamente nosotros tenemos que tomar al acto terapéutico como un acto educativo también, ¿no? Y para hacer eso necesitamos saber cómo el cerebro aprende y sobre todo cómo aprende contextos, situaciones, cómo aprende tareas motoras, que es mucho más que movimiento, que muchas veces nos olvidamos como fisioterapeutas que en realidad tenemos que reeducar tareas motoras y no el movimiento en sí, y empezar a entender cuáles son dispositivos básicos del aprendizaje, que tal vez encontremos ciertas limitaciones si estamos trabajando con personas como por ejemplo con alteraciones cognitivas como en la demencia, como en el Alzheimer, que tiene alterado su sistema de memoria, sobre todo de la memoria a nivel del hipocampo, que pueden aprender de otra manera algunas cosas, entenderlos, pero también en el dolor persistente, en personas que no tienen este tipo de alteraciones, tenemos que saber cómo generar un proceso de reorganización y de educación para mejorar esa capacidad funcional. Bien.
Y hablando de educación y de aprendizaje, me das pie para un tema muy importante, que son los sesgos. Ujú. ¿Qué me podrías decir de los sesgos a nivel de dolor crónico? ¿O cuáles son, si bien tenemos ya, creo que cerca de 200 hay descritos, eh, los que vos creas que son más importantes para tener en cuenta tanto como nosotros como terapeutas y también qué puede pasar con el paciente y como para tratar de explicarle y tener una herramienta más que es importante que tengamos en cuenta nosotros a la hora de educar? Ujú. Bueno, es sumamente importante lo que sí, Marcos, porque tenemos que entender la influencia que nosotros tenemos en los pacientes, ¿sí? Que cada vez se ve más en evidencia científica de que la alianza terapéutica y la manera que nosotros tenemos de comunicarnos con esa persona va a tener una incidencia directa sobre el proceso de recuperación de la persona. Y para eso tenemos que entender muchos sesgos que tenemos como terapeutas, como personas, también básicamente, ¿no? Y ser conscientes que podemos entrar en ciertos errores de acuerdo al el mecanismo de razonamiento que muchas veces tenemos eh, cuando estamos adelante de una persona, ¿no? Te traigo algo a colación que lo solemos dar en la formación de dolor, que es Ujú. sumamente interesante. ¿Vos sabés cuánto tiempo tarda un médico o un profesional de la salud, pero el estudio lo había hecho con médicos, en Ujú. interrumpir a una persona cuando le está relatando específicamente su motivo de consulta, que es el dolor? No, exactamente no, en promedio no, no lo sé. ¿Cuánto? En promedio se demora 11 segundos en interrumpir a la persona cuando le está relatando directamente por qué está viniendo. ¿Sí? 11 segundos. ¿Sí? Entre una media, esa media se hace entre unos parámetros de 3 segundos, personas que interrumpieron a los 3 segundos de empezar el relato, y a los 234 segundos aproximadamente. La media más o menos fue de 11 segundos. ¿Sí? Y Ah, lo peor de bueno. todo, ahí estamos complicados, ¿no? Eh, Sí. porque ya ahí empieza a interferir con nuestro mecanismo de razonamiento, ¿sí? Y ahí empezamos, lo más complicado es que en el estudio se vio que esta interrupción se hacía para hacer preguntas cerradas, o sea, preguntas que requerían como respuesta un sí y un no, ¿sí? O sí o Sí. no. ¿Sí? Encasillar al paciente, a esa persona, al consultante, y empezar a guiarlo por el camino que nosotros creemos que es Más el importante. diagnóstico, claro, el más Sí. importante. Que ya ahí tenemos la primera limitación como terapeuta, ¿sí? Porque va a limitar el mecanismo de razonamiento que nosotros tenemos. Se dice que nosotros tenemos distintos mecanismos de razonamiento clínico, ¿sí? Empecemos a pensar que todo cerebro se va especializando, obviamente toda persona, pero para hacerlo más didáctico, todo cerebro se va especializando en eso que se vuelve experto. Y nosotros tenemos que considerar que nuestro cerebro se va especializando y volviéndose experto en el contexto terapéutico de recuperar el movimiento, de mejorar a que las personas recuperen su capacidad de movimiento. Entonces, a medida que nos vamos volviendo expertos, el cerebro va a intentar de buscar ciertas vías alternativas, ciertos atajos. ¿Para qué? Para Ujú. ahorrar tiempo, para ahorrar energía. ¿Por qué? Porque escuchar a la persona todo el tiempo que sea necesario, en cierto marco terapéutico y guiándolo de cierta manera, nos genera un mayor gasto de energía, ¿no? Mayor tiempo, mayor pérdida de tiempo, que es lo que no quiere el cerebro. El cerebro quiere ahorrar energía, que sea rápido, para que podamos usar ese resto de energía para otra cosa. Entonces, nosotros A cuando estamos solucionar el problema. solucionar el problema, porque aparte ya lo conocemos y ya empezamos a generar nuestra idea de por qué va a consultar esa persona y cuál es el problema de esa persona cuando la vemos entrar a la consulta. ¿Sí? Todo nuestro sistema de aprendizaje ya está evaluando qué es lo que le está pasando a esa persona antes de escucharla. Entonces tenemos que ser muy conscientes de esto, porque esos atajos muchas veces nos puede llevar a ideas Sesgos de confirmación, por claras, ejemplo. por ejemplo. ¿Sí? Entonces, buscar eso, y aparte, cuando nosotros empezamos a querer confirmar algo, entramos en un problema,
El problema es que siempre vamos a estar viendo las cosas que refuercen a esa idea que nosotros tenemos y vamos a no darle importancia a otras cuestiones, a otros indicios que nos digan la persona, que nos pueden llevar por otro camino. Entonces El podemos sesgo entrar de reactancia, por ejemplo. tal cual. Entonces, son un montón de sesgos, como decís vos, que tenemos Sí, muchísimas cosas para ser conscientes, que entre más conscientes seamos de cómo es nuestro mecanismo de aprendizaje y nuestro mecanismo clínico de razonamiento, seguramente mayor abordaje clínico, un mejor abordaje clínico podamos hacer. Y básicamente no es muy difícil. ¿Cómo lo podemos resolver? Primero, siendo humildes, me parece a mí, intentando de apelar a la humildad, de que nosotros también aprendemos en esa situación y para aprender tenemos que saber escuchar y tenemos que saber observar. Entonces, antes que nada, empezar a observar y a escuchar a la otra persona, que vamos a aprender mucho con eso, y después intentar de siempre ser un principiante en hacernos preguntas y cuestionamientos y cuestionarnos lo que nosotros sabemos, incluso cuestionar a nuestros docentes o a las cosas que leemos o a las cosas que escuchamos, ¿no? increíble, increíble, Luquita. Bueno, ¿querés hablar brevemente de la modulación del dolor? Algunos temas importantes como para dar un cierre en esta situación, me parece que es importante que charlemos. Bueno, creo que la modulación, pensar en términos de modulación y no de excitación e inhibición es bastante importante. Volvemos al tema de los sesgos, ¿no? Los términos que nosotros le otorguemos a las conductas, por ejemplo, a las conductas terapéuticas, va a condicionar nuestra forma de representarnos algo. Y eso puede generar un encadenamiento de errores de representación, ¿sí? Entonces, empezar a representarnos la modulación, más que un sistema de activación e inhibición, es importante, ¿sí? Nosotros en fisioterapia, viste que estamos muy acostumbrados en ciertas técnicas o en ciertos métodos terapéuticos que hablan o de excitar algo o de excitar al sistema o de generar inhibiciones, cuando en realidad se están generando modulaciones. Básicamente, ¿qué sería una modulación a nivel del sistema nervioso? Es generar un equilibrio entre esos mecanismos y esas redes excitatorias e inhibitorias que permitan un rendimiento óptimo o un mejor rendimiento, por ejemplo, de un comportamiento motriz, ¿sí? Eso es lo que sería la modulación. Si hablamos específicamente de lo que es rehabilitación, ¿sí? Puede haber modulaciones para generar otro tipo de comportamiento. Esto viene de la mano de los equipos y de los sistemas de modulación no invasiva, ¿sí? De técnica que se le llama, vos fíjate que la técnica ya se les dice técnica de estimulación cerebral no invasiva, ¿sí? Cuando en realidad tendría que ser técnicas de modulación. Y se ve que con estas técnicas de modulación de manera no invasiva, nosotros podemos hacer varias cosas. En principio, mejorar a veces la mecánica de comportamiento de esa persona, ¿sí? Hay trabajo muy interesante, incluso a nivel cognitivo, como generando ciertas modulaciones o inhibitorias o excitatorias en ciertas áreas del cerebro, cambia la respuesta cognitiva de esa persona o la respuesta motriz, ¿sí? Y por otro lado, si nosotros tenemos mejores estrategias de modulación, vamos a mejorar el proceso de reorganización y de aprendizaje motriz, ¿sí? Y para eso, como siempre hablamos, que algo muy importante, que es el proceso. Y para nosotros tener un proceso tenemos que tener una planificación. Y esa planificación tiene que estar basada en los mecanismos de modulación y de neuroplasticidad para lograr una respuesta terapéutica. Bien, entonces esto me da pie para charlar de lo que primero nombraste, que era el TMS. Ujú. Bueno, Quiero que cuentes un poquito esa herramienta, cómo puede llegar a asistir a la modulación y a la evaluación del sistema, ¿no? bueno, el TMS, para los colegas que nos están al tanto de la técnica,
es un equipo de estimulación magnética, ¿sí? Bastante potente, que se utiliza para activar o para inhibir, depende de la frecuencia, pero lo que se logra a nivel de las redes, como decíamos, es la de modular la actividad de las redes que nosotros estamos trabajando, ¿sí? A través de este campo magnético que estimula un área muy chiquita, que es alrededor de 1 centímetro cuadrado, nosotros tenemos que ubicar a nivel de la corteza, ahora se usa neuronavegadores, que es muy interesante, que nos permite ser mucho más preciso dónde estamos generando la modulación, generar una modulación a nivel de las redes que se puede usar para dos cosas, o como terapéutica o como diagnóstico, ¿sí? Por ejemplo, en depresión, se utiliza en depresión refractaria, en dolor, se puede generar ciertos protocolos para modificar la dinámica de las redes. Por ejemplo, hay teorías en depresión que dicen que hay un desequilibrio entre las redes de la corteza prefrontal del lado izquierdo y del lado derecho. Entonces se puede generar una modulación aumentando la excitabilidad de las redes, por ejemplo, del lado izquierdo, para mejorar una mejor adaptación cognitiva o una mejor respuesta terapéutica. También lo que podemos hacer es medir, que es lo que más se está haciendo con estimulación magnética transcraneal a nivel de los estudios científicos, que es medir la velocidad de conducción de ciertas redes neuronales. Por ejemplo, lo más conocido para el campo de la fisioterapia es medir la velocidad de conducción de la vía córtico-espinal. Se mide desde el tiempo que yo demoro en generar una activación, por ejemplo, de la corteza motora, ¿sí? Con el campo magnético despolarizamos neuronas de la corteza motora, que eso va a generar una respuesta motriz, por ejemplo, en la mano, ¿sí? Si estamos en el área de la mano, y se va a medir a través de electromiografía el tiempo que demora el impulso en llegar a la respuesta motriz. ¿Para qué es importante esto? Primero para diagnóstico, para ciertas patologías, por ejemplo, enfermedades neurológicas, o incluso para enfermedades o disfunciones musculoesqueléticas, que es un capítulo aparte de las disfunciones musculoesqueléticas, cómo tiene adaptaciones a nivel cerebral, pero también nos permite empezar a generar estrategias de intervención como los priming, ¿sí? Que son estrategias de modulación, y ver si nosotros a través de ciertas estrategias, como por ejemplo las estrategias de estimulación auditiva, estrategias de observación de la acción, del motor imagery, nosotros podemos facilitar esta vía corticoespinal, o sea que demore menos el impulso de llegar desde el área cortical a la respuesta o a la placa neuromuscular. Buenísimo. Describí el concepto de priming, rapidito, así para que quede, porque tirás la palabra en inglés y por ahí mucha gente no la conoce. Bueno, el priming es, los estudios hablan como cebar, ¿sí? Cebar a este sistema nervioso. En realidad es preparar al cerebro para que pueda aprender, para que pueda generar un proceso de neuroplasticidad. ¿Cómo lo va a preparar? Por ejemplo, mejorando la excitabilidad de ciertas áreas, ¿no? O mejorando la inhibición de otras. Se está estudiando la modulación en ambos tipos de frecuencias, ¿sí? Entonces, toda esa estrategia que nosotros tenemos para preparar a esa persona para el aprendizaje, por ejemplo, motor que va a venir, eso se le llama priming. Y nosotros también en las formaciones incluimos dentro del priming estrategias complementarias, o sea, durante el aprendizaje motor y posteriores, o sea, estrategias que nosotros podemos hacer para que ese aprendizaje, para esa experiencia motriz que nosotros les hicimos pasar a esa persona, sea más fácil de consolidar a nivel de las redes cerebrales. Bien, bárbaro. Pero bueno, ahora te voy a pedir que trates de hablar, porque lo nombraste recién. Si bien la mayoría de nosotros no tenemos acceso a un TMS, es lo más lógico, es lo más normal y además por lo caro que es el equipo, también hablaste en eso que se utilizaba para ver cómo, por ejemplo, una modulación visual mejoraba la excitabilidad. Entonces, ahora trata de, a grandes rasgos, explicar cuáles son las modulaciones visuales que tenemos nosotros para trabajar en dolor y demás.
Bueno, a ver, está claro que, algún ejemplo, date, para que quede algo práctico. bueno, práctico, primero, está claro que nosotros para incluir a las neurociencias dentro del ámbito terapéutico no necesitamos tener ningún tipo de tecnología como la estimulación magnética transcranial ni el neuronavegador. Perfecto. ¿Sí? Eso es lo primero, porque siempre aparece como limitación la tecnología. En realidad, nosotros creemos que las neurociencias aplicadas a la rehabilitación es más una forma de conocer a nuestro sistema nervioso, cómo podemos potenciar sus capacidades para el ámbito terapéutico. Y para esto tenemos ciertas intervenciones que están siendo evidenciadas, como dice Marco, la observación de la acción. Cómo nosotros a través de estimulación visual y a través de modulación de ciertas neuronas que se llaman neuronas en espejo, que están íntimamente vinculadas con las redes motoras, a través de, por ejemplo, observación de videos, nosotros podemos modular la actividad de las redes motoras. ¿Sí? Hay ciertos protocolos que tenemos con la observación de la acción, pero para hacer algo concreto y claro, por ejemplo, si nosotros le mostramos un video a una persona de un movimiento que queremos que luego repita, nosotros estamos empezando a generar activación previa, o sea, sin generar un movimiento, pero nuestro cerebro empieza a generar activación de las redes motoras que van a estar involucradas en ese movimiento. O sea que estamos generando una entrada en calor a esas redes motoras que se van a activar luego de en la experiencia motriz. Bueno, creo que hicimos un lindo recorrido, bastante largo. Me parece que ya pasamos la horita, ¿no? Me parece que sí. Así que te súper agradezco, realmente me encantó, me encantó. Espero que a ustedes también les guste mucho esto. Y bueno, muchísimas gracias Lucas y bueno, ya vamos a tener más de neurociencias para fisioterapeutas. Bueno, gracias Marquitos y nos estamos viendo pronto. Un saludo Sí, a todos los colegas. espero que pronto. Esperemos Si que no, seguiremos pronto con esto. seguiremos con los videos y estudiando. Y Que bueno, estudiando, a exactamente. veces para gente como nosotros que nos gusta estudiar, nos viene bien en cierto sentido estar en casa. Estar quietos, ¿eh? Bueno, Gracias, Luquita. un saludo a los colegas y gracias Marquito. Un Gracias a abrazo. todos, ¿eh? Gracias por escuchar.